Bosco levanta las manos y en ellas Te vamos a agradecerle a sostiene Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Voy aquí el 29 de septiembre de 2020. Vamos a seguir desarrollando los cuestionarios de 10º año. Le saluda su profesor, Alex García. La oración del día. En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra. San Juan Bosco. Desarrollamos las preguntas a continuación. Pregunta número 16. ¿Qué es la cortina de hierro? Pues sí, la cortina de hierro es el término que creó Winston Churchill para referirse a la barrera física y espiritual de la Unión de la Revolucionaria Soviética, donde se establece para aislar de Europa Occidental. Obviamente los conflictos sucedieron y por eso surge el nombre muy particular, el telón de acero, donde se divide Alemania, entonces, tanto por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Obviamente todo por conquistar territorio. Continuamos con la siguiente pregunta, número 17, perdón. Pregunta número 17. ¿Qué es la descolonización? ¿Qué es la descolonización? La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia consigue su independencia de un poder colonial. Se trata de un proceso opuesto al colonialismo. Entonces, descolonialización se trata más bien un proceso de salir de ese colonialismo, ser libre. Entonces, ese es el pueblo. Busca ya su propia independencia, busca establecer su propia organización. Pregunta número 18. Seguimos analizando. ¿Cuáles son los procesos de la descolonización? Siempre cuando sucede estos tipos de descolonización, va a haber procesos, causa, consecuencia, de la cual uno busca realmente ya estar libre, independizarse, y esto como proceso va marcando en la historia. Entonces, esto se da en los años 1943 hasta 1980. Uno de esos procesos fue rápido y fulminante, el de África y el de Asia, donde irrumpen en el escenario político global, donde hay tantas demandas de autonomías, independencia y autodeterminación. Obviamente África y Asia fueron los países también vulnerados y por eso África todavía no hay un crecimiento económico, no hay un crecimiento social, no hay un crecimiento así cultural en sí que dé a conocer, en fin, todo lo que es el continente africano. Es minoritaria, lo minorizan, al igual que Asia. Aunque Asia se considera uno de los países en segundo a nivel mundial, pero igual sufre su discriminación de los países de primer mundo, Estados Unidos y Rusia. Entonces,
El siguiente punto sería el fin de los imperios coloniales. Y es verdad, esos imperios, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania y Japón. Alguien me supo decir, profesor, pero Estados Unidos todavía sigue como imperio en América del Sur. Sí, porque todos los países de América del Sur están dependiendo de Estados Unidos por factor económico. Entonces, un país que hace un préstamo, obviamente al Fondo Monetario Internacional también, entonces genera una deuda. Y obviamente, ¿qué lo contrapone esa deuda para hacer un espacio y los años plazo? Entonces son consecuencias que a veces ya el que sabe de política, el que sabe situación de historia, me va a entender lo que estoy diciendo, en el sentido de los grandes imperios todavía. Por eso Estados Unidos se lo considera una potencia económica a nivel mundial, ganándole a Europa. Y el último punto, la transformación completa del mapa político mundial, reordenamiento geográfico para los nacientes estados. Recordemos que aquí de esta misma descolonización surgen las primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Por eso los del primer mundo, como les dije hace poco, será Estados Unidos y la parte de Rusia. Y segundo mundo está lo que corresponde Asia. Me olvidaba algo importante, como primer mundo también está Oceanía. Entonces, uno de esos puntos más conocidos en el sentido de desarrollo para dar a conocer estos procesos, entonces se mantiene de esta forma. Entonces la manera de cómo los países, algunos crecen, otros no. Pasamos a la siguiente pregunta. Número 19. ¿Cómo fue la descolonización de África? Fue lamentable porque muchos en África perdieron la mayor parte de la vida por defender y sobre todo querer ser libres. Entonces la descolonización en África, la mayor parte había sido colonizada. Si vemos todos esos colores y los años que fueron obviamente marcados en sus tiempos. Entonces ahí está la manera como se repartieron las tierras en África. Entonces, como medio de periodo conocido como nuevo imperialismo, obviamente quien estaba al frente aquí era, era parte de Asia, Europa. Entonces, esto a mitad del siglo XIX, lo que va marcando la historia. De acuerdo a los colores, son la parte de la descolonización donde ya van teniendo fuerza para liberarse. Entonces, estas son las consecuencias que se van presentando ahora. Pues bien, entonces por eso yo le decía que la parte de la descolonización de África fue para liberarse. Muchas personas perdieron la vida por conseguir su libertad. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Número 20. ¿Qué es la cultura del buen vivir? Pues bien, todos sabemos que el de summa causai proviene obviamente ese derivado latín, buen vivir, el buen estilo de vida, el buen desarrollo, el buen estudiante, también ese sentido. Entonces nos invita a cada uno a ver ese concepto como cultura, que tanto valoramos la cultura de los pueblos, sobre todo el quichua que nos dice summa causai. Hubo en el gobierno anterior del economista Rafael Correa, donde había una materia de quichua. Obviamente en la parte de la costa no llegó ese plan piloto, pero en la sierra sí se estableció como materia. Y ahora con el gobierno actual sacaron esta materia y era bonito escuchar y sobre todo escuchar el himno nacional en su propio origen, en su lengua de origen. Y es que eso fue que fueron adoptando los ecuatorianos en la Constitución. Pero ya con este gobierno todo va desapareciendo. Entonces, valorar las culturas de los pueblos desde el oriente, su cultura.
Obviamente cuando vamos así de viajes, de paseo, a disfrutar, siempre valorar estas fiestas culturales, del buen vivir, la alegría de los pueblos. Y esto es lo que va generando su propia identidad. Y no se digan los hermanos de la sierra con su folclor nacional. Y los hermanos obviamente de la costa, también ahí su propia identidad, lo que va identificándonos. Pues bien, todos estos puntos es para que ya ir desarrollándolos en sus cuadernos o en sus hojas de carpeta. Eso sí, con buena escritura, que se entienda por favor esa escritura, porque algunos ya enviaron los temarios de la evaluación del tercer parcial. Hay unos que no se entienden por su escritura. Pues bien, entonces finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.